Cuando pensamos en las enfermedades, en las crisis familiares, en las crisis económicas, las quiebras, los problemas empresariales, la pérdida de empleo, pues uno dice, ¿qué hay que hacer en estas situaciones? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? ¿Por dónde coger? ¿Qué hago? Algunos recurren a muchas cosas, pero otros realmente se dan cuenta que están bloqueados, estancados en el qué hacer frente a esta situación. Esto que vivimos muchas personas en estos tiempos, lo denominamos tiempos difíciles. Son tiempos difíciles de la vida. Tarde o temprano, cualquiera de nosotros vamos a tener un tiempo difícil en la vida. ¿Qué hacer frente a esos tiempos difíciles? Lo tremendo de esto es que los tiempos difíciles pueden venir en cualquier momento y a cualquier persona. Nadie está exento de pasar un momento difícil. ¿Qué hacer? Pues bien, hoy vamos a ver la experiencia bíblica de 4 hombres que nos registra la Biblia. Es la historia de 4 hombres, pero curiosamente son 4 hombres que sufren una de las enfermedades más terribles y además están viviendo fuera de la ciudad, en medio, digámoslo así, de entre la espada y la pared, en medio del hambre, la crisis, el bloqueo, el rechazo de la sociedad. Pero estos 4 hombres son 4 hombres leprosos. Y en esta historia nos vamos a descubrir a través de varias cosas que ellos hicieron. Estos hombres nos enseñan cómo levantarse en los momentos de crisis. Ellos supieron levantarse y enfrentar una crisis nacional, porque era una crisis que estaba afectando a todo su país, a toda su nación. Estamos hablando de Israel, el reino del norte, con su capital Samaria. Entonces ellos van a enfrentar esa crisis y se van a levantar de ella de una forma muy magistral. Entonces vamos a aprender de estos 4 hombres cómo salir de las crisis de la vida. Ahora le pregunto, ¿le gustaría a usted saber qué fue lo que hicieron ellos? ¿Está usted interesado en descubrir las claves que estos 4 hombres leprosos nos enseñan para enfrentar las épocas difíciles? Vamos a leer la historia. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 11. Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros, ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos, entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron allí plata, oro y ropa, y fueron y los escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda, allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas.
y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues, vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Entonces fueron y dieron voces a los porteros de la ciudad y les informaron diciendo: fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había nadie ni la voz de nadie, sino solo caballos y asnos atados, y las tiendas estaban intactas. Los porteros lo proclamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Qué lectura tan interesante la de hoy. Pero veamos primero el trasfondo histórico de este pasaje bíblico. Corría el siglo VIII a.C. El poderoso ejército sirio había invadido a las 10 tribus de Israel del norte, el Israel, cuya capital era Samaria. Y habían rodeado la ciudad, habían bloqueado los ríos, el agua, los alimentos. Es decir, que estaban pasando un momento muy difícil, la invasión de ese poderoso ejército sirio. Por todos los caminos había bloqueo total. Total bloqueo. Así que poco a poco el hambre fue rodeando a la gente y la ciudad empezó a ser presa del hambre. A tal punto que dice la Biblia que la cabeza de los asnos y el estiércol de las palomas se vendía a precios muy altos. ¿Se imagina usted cuando llegan esos momentos de escasez en un país, en una nación? Yo recuerdo hace años cuando Argentina, el famoso país de la carne deliciosa, tuvieron que empezar a comerse en los caballos porque no había nada que comer. Hubo una escasez, hubo un problema financiero, económico en el país. Entonces, cuando uno tiene que recurrir a comerse la cabeza de los burros, y mejor dicho, cosas que uno no comía, es porque la situación está muy mala. Y dice que el estiércol de las palomas se arrumaba y se vendía por libras, por kilos, pero a precios desorbitantes. Es decir, que la gente pobre no tenía acceso a eso, pero los ricos estaban físicamente comiendo estiércol de paloma y cabeza de asnos. Más de esto, para que veamos lo que es una crisis, verdaderamente una crisis. Dice la Biblia aquí que incluso el canibalismo hizo presa de la ciudad, porque los sirios habían cercado la ciudad y no había alimentos. Entre ellos cerraron la ciudad a fin de que la gente se fuera muriendo poco a poco, asfixiada por el hambre. Entonces no solamente tenían que comerse los burros y el estiércol de las palomas, sino que empezaron a tomar decisiones terribles como es el canibalismo. Y nos dice la Biblia que empezaron a comerse a sus propios hijos. La Biblia dice que los israelitas tuvieron que empezar a cocinar a sus hijos para comérselos. Es decir, un día una mamá cocinaba el hijo y se lo comían, y luego al otro día otra mamá compartía a su hijo. ¿No le parece que esto es el extremo de verdaderamente tiempos difíciles? Pero en el sentido espiritual, ¿cuántos en estos tiempos están comiendo lo que no deberían comer? ¿Cuántos están afectados por el hambre, por la crisis y por la enfermedad y por el bloqueo y el asedio de tantas situaciones difíciles y no saben qué hacer?
Afortunadamente, en el tiempo que estamos mencionando hoy, hay un profeta de Dios. Es el famoso profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Es la época del profeta Eliseo. Y entonces, cuando el pueblo está en esa crisis tan tremenda, el rey manda consultar al profeta. ¿Qué hacemos? Y entonces el profeta, que recibe al primer ministro de Israel, digamos al hombre más cercano al rey, le dice: no se preocupe, mañana a esta hora se va a estar vendiendo en la ciudad trigo y cebada y va a haber comida en abundancia. Este primer ministro le dice al profeta: ni porque Dios abriera las ventanas de los cielos, habría comida para darle a tanta gente. Y el profeta le dijo: ¿por qué dudas? Por dudar, vas a ver que esto se va a cumplir, pero tú no vas a comer de nada de estos alimentos, porque antes de eso tú vas a morir por tu incredulidad. Entonces el profeta, inspirado por Dios, empieza a emitir un mensaje de esperanza para su pueblo. Y eso es algo importante. Tiene que haber un mensaje de esperanza. Y en estos tiempos de desesperanza y de crisis, la palabra de Dios tiene que ser el mensaje de esperanza para estos tiempos. Y el mensaje en ese tiempo fue: el Señor mostrará su poder a través de medios insospechados. Él lo va a hacer de la forma que ustedes no se imaginan. Esto enseña que Dios utiliza lo ordinario para realizar cosas extraordinarias. Y eso es lo que vamos a comprender en estos tiempos, que Dios está usando personas ordinarias para realizar cosas extraordinarias. Usted puede ser un instrumento de Dios para este tiempo, pero depende de su fe. Si usted es incrédulo, puede ver pero no disfrutar de la bendición de Dios. Y eso es muy triste. Hay que verlo y disfrutarlo. Ahora, el hambre y la sed, el profeta dice, van a ser aplacadas por Dios. Dios va a intervenir para solucionar ese problema. Pero para solucionar este problema, Dios se va a valer de 4 hombres en condición de enfermedad. 4 hombres leprosos. Y como hemos acabado de leer, eran hombres afectados por una de las enfermedades más terribles de todos los tiempos, la lepra. Inclusive, para la gente de la ciudad y para las comunidades de aquellos tiempos, la lepra era la maldición de los dioses. Es decir, que el que concebía esa enfermedad estaba bajo maldición. Recuerdo cuando comenzamos esta pandemia, envolvían los cadáveres y los enterraban, y los han enterrado en fosas comunes porque ni siquiera la gente se puede acercar a despedirlos por la contaminación. Es grave el asunto, es un problema muy difícil. Pero el Señor muestra aquí que en los tiempos difíciles Dios puede convertir nuestra maldición en bendición. Y para eso Dios utiliza medios insospechados. Esto es tremendo. Así que estos 4 hombres que acabamos de leer aquí, ¿dónde estaban? Dice la Biblia que estaban fuera de la ciudad. Es decir, que ellos estaban entre la espada y la pared. Entonces, por este lado estaba la ciudad de Samaria, totalmente sitiada por los ejércitos sirios. Y el otro lado estaban los ejércitos sirios sitiando la ciudad. Y en medio de los dos estaban estos leprosos, porque ellos estaban en la puerta, mendigando. No podían entrar en Samaria porque por ser leprosos los iban a apedrear y los iban a matar. Y si se iban para donde los sirios, por ser israelitas, pues también los mataban. Así que estaban entre la espada y la pared, en medio de un momento muy difícil.
Y cuando los leprosos miran hacia Samaria, se dan cuenta que la gente se está comiendo los asnos y el estiércol de las palomas se está comiendo a sus hijos. Entonces dice, esa gente está tan mal que ¿qué nos va a dar a nosotros? Y si miran hacia el otro lado, ven el campamento de los sirios, y los sirios están con el deseo de matar a todo el mundo y llevarse los cautivos. Entonces, no hay esperanza ni aquí ni allá. ¿Qué hacemos? ¿Será que a veces nos sentimos nosotros igual? Que miramos para un lado y no hay esperanza. Miramos para el otro lado, no hay esperanza. Siempre nosotros miramos para un lado y para otro, pero se nos olvida mirar hacia arriba. Dios tiene la solución. Entonces estos 4 hombres están en la puerta de la ciudad, en medio de estos 2 fuegos, digámoslo así, el hambre y el ataque de los sirios. Y están allí. Y por alguna razón muy profunda, estos hombres tienen que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo que ellos menos se imaginan es que ellos van a ser elegidos por el Señor para salvar a su pueblo Israel del hambre y de la muerte. ¡Qué cosa tan espectacular! Así que vamos a descubrir en este pasaje 6 acciones sabias para enfrentar la crisis. En estos versículos que vamos a revisar, que acabamos de leer, pero lo vamos a revisar, vamos a encontrar acciones que estos leprosos llevaron a cabo y les permitió salvar su propia vida y salvar la vida de su país, de su nación. Acciones que bien pueden ser llamadas lecciones para nosotros, verdades, enseñanzas, consejos, actitudes de vida. Así que vamos a ver cuáles fueron y sobre todo vamos a intentar incorporar esas acciones en nuestra vida hoy, en este tiempo, y hacerlo. Y al hacerlo, la bendición vendrá a nosotros cuando estemos pasando o ahora que estamos pasando tiempos difíciles. Número 1. El versículo número 3 nos dice así: había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Aquí encontramos la lección número 1. Hay que darle sentido a la crisis que estamos viviendo. Darle sentido. Sería terrible que una persona en medio de la crisis no le dé sentido. Ellos dicen, bueno, sí estamos mal, pero ¿nos vamos a quedar quietos? Esto está difícil. ¿Nos vamos a dejar morir? Y nótese la pregunta que estos leprosos se hacen sentados allí a las afueras de la ciudad de Samaria. Y esta pregunta denota que entran en un estado de conciencia. Y es que ese estado de conciencia tiene que llegar a nuestras vidas en los momentos difíciles. ¿De qué sirve, dicen ellos, quedarnos aquí sentados? ¿Va a seguir usted sentado en medio de la crisis? ¿Va a seguir quedándose allí a morirse? Esta pregunta podría traducirse fácilmente así: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué está usted aquí? Como padre, como esposo, como empresario, como hombre, como mujer. ¿Para qué está aquí? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por este momento? Estos días he estado hablando con algunas personas enfermas de COVID y me comentan lo duro y lo difícil que ha sido para ellos enfrentar esto y cómo han ido saliendo. Pero es interesante descubrir en algunos de ellos que han descubierto el propósito de su enfermedad. ¿Qué sentido tiene estar viviendo esta situación? Familiares enfermos, quiebra, problemas, desempleo. ¿Qué sentido tiene esto?
Entonces aquí encontramos que los problemas a veces pueden hacer que nuestra vida llegue a tocar fondo, que a veces no sucede en muchas personas. O a veces necesitamos tocar fondo, sentirnos deprimidos, frustrados, entristecidos al experimentar toda clase de sentimientos negativos. No sé por qué me está pasando esto. Sin embargo, los problemas son parte de la vida. Las dificultades, las épocas malas también forman parte de la vida. Y aquí tenemos dos opciones cuando la crisis viene. La primera es, ¿nos dejamos tumbar por ellas o sacamos lecciones de estos problemas que estamos viviendo? Es decir, aprender a ser más fuertes, más persistentes, tener fe. Lo que trato de decirles a ustedes en este momento es sencillo. Dale sentido a la crisis. ¿Por qué estoy tocando fondo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué quebró mi empresa, mi negocio? ¿Por qué se nos vino a tierra esto y ahora por qué estoy así? Hay que darle sentido. Y esa es la primera cosa que aprendemos de estos hombres. Le dieron sentido a la crisis. ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Nos vamos a morir? No, hay que hacer algo. Sí, estamos en medio de dos fuegos. Estamos entre la espada y la pared, pero hagamos algo. Y viene la lección número 2, versículo número 4. Si decimos entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. La lección número 2. Elabora estrategias para salir adelante. Estos leprosos se ponen a pensar y empiezan a planificar lo que ellos debían hacer. Ahora, su situación era deplorable. Hambre, escasez, la situación en Samaria, terrible, la situación de los sirios, terrible. Pero aunque la estrategia fue muy simple, fue una estrategia. Elaboremos una estrategia para salir de esta crisis. Y mire lo que dice aquí. La estrategia fue simple. ¿Cuál es? Vayamos al campamento de los sirios a ver qué pasa. Vamos. De una a otra. Aquí no nos dejan entrar y si entramos nos matan los mismos de nuestro país. Y si vamos allá nos pueden matar, pues vamos para allá. Y esta estrategia sencilla tuvo resultado. Entonces, es preciso planificar qué hacer. Y la Biblia es clara al explicarnos esto de las estrategias. Por ejemplo, por allá en Proverbios 21:5 dice que planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, puro fracaso. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles como estas que estamos viviendo ahora, separemos un tiempo para analizar, para planificar cómo salir de la crisis. La respuesta muchas veces se puede presentar de manera sencilla. Lección número 3, versículo número 5. Al anochecer, se levantaron para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie allí. Lección número 3. No te quedes ahí parado. Lo repito, no te quedes ahí parado. Dice la Biblia aquí que ellos
Al anochecer, después de elaborar su estrategia, se levantaron para ir. Y se fueron para allá. Y llegaron. Esto significa acción, movimiento. No quedes lamentándote. Descubre que todo tiene un propósito. Elabora una estrategia, pero es tiempo de actuar. Y fíjese una cosa importante aquí. Podemos notar aquí que la resolución de los leprosos fue muy importante. Ellos decidieron actuar. Y esto es muy importante en estos tiempos de crisis. Dice la Biblia que ellos se levantaron y fueron. Y se metieron al campamento militar de los sirios. ¿Qué aprendemos de esto? Que no bastan las buenas intenciones. No bastan. Hay que ponerlas en marcha. Es que hay mucha gente que vive solamente de buenas intenciones. Yo quiero como hacer esto, yo como que voy a hacer esto, pero no hacen nada, no se ponen en acción. Y ¿sabe una cosa interesante que encontramos en la palabra de Dios? Es que cuando el hombre actúa, toma decisiones, Dios actúa también. Dios obra cuando tomamos decisiones. Dios no utiliza a personas pasivas. Dios utiliza a las personas que son activas, que deciden levantarse. Dios no usa gente desocupada, sino gente muy ocupada. Hay gente que dice, ay, yo quisiera ir a la iglesia, pero soy una persona muy ocupada. Ay, yo quisiera ir al ministerio, yo quisiera hacer muchas cosas para el Señor, pero es que soy tan ocupado. Esos son los que Dios busca. Dios no busca personas desocupadas. Entonces, ¿qué hacer para enfrentar la crisis? Según este principio, debemos ponernos en acción. Es decir, ser proactivo. Si nada está sucediendo, es tiempo de que hagamos que las cosas sucedan. Hagamos eso. Hagamos que las cosas sucedan. Salgamos de nuestro quietismo, de nuestro estancamiento. Empecemos a tomar decisiones. Hagamos que las cosas sucedan. Porque quedándose allí quieto, cuando deberías moverte, cuando deberías actuar, la crisis se va a agudizar cada día más y más. Número 4, cuarta lección, versículo número 6 y 7. Porque el Señor había dicho que en el campamento de los sirios, había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar su vida. Cuarta lección. Entiende que Dios obra de maneras misteriosas. ¿Cómo me encanta esto? ¿Cuán grande fue la sorpresa para estos leprosos que cuando entran al campamento sirio, ellos ven cómo Dios ha actuado? Dice la Biblia que ellos vieron el campamento desocupado. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios hizo algo maravilloso. De alguna forma, ellos empezaron a oír ruidos de caballos, ruidos de espadas, ruidos de carros, ruidos como si un gran ejército viniera contra ellos, y se asustaron y salieron corriendo. Solamente Dios hizo o produjo ruidos. Dios quiere hacer cosas misteriosas y a veces un sencillo ruido. Y necesitamos el ruido de Dios en estos tiempos. Tiempos difíciles, cuando Dios interviene de formas maravillosas. Y esto nos enseña que Dios es un Dios de las soluciones milagrosas.
Dice que los leprosos entran a la ciudad, al campamento sirio, y entonces lo que encuentran es que los sirios se han ido. Se han ido y dejaron todo tirado, no hubo tiempo ni de recoger nada. ¿Cómo sería el pánico? Es que el ruido de Dios es suficiente para ponernos a volar a nosotros, a correr, a huir, a salir corriendo. Dios destruye nuestros enemigos de una forma maravillosa, sobrenatural. Entonces los leprosos cuando entran lo que encuentran es comida, bebida, dinero, caballos, asnos, ropa. Ellos quedan realmente impresionados. Dios es el Dios de las soluciones milagrosas. Por eso no debemos perder tanto tiempo tratando de entender cómo obra Dios o cómo va a obrar Dios. Más bien debemos de agradecer y estar en permanente expectativa de que un milagro sucederá. Y este va a venir en el momento menos esperado y de la forma menos insospechada. Lección número 5, verso número 8. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y ropa, y fueron y lo escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda, y también allí tomaron y fueron y lo escondieron. Lección número 5. Disfruta las bendiciones a pesar de. Fíjese que estos leprosos se dispusieron a disfrutar de las bendiciones de Dios porque los sirios se fueron y dejaron allí todo tirado. Comida, bebida, ropa, dinero, etc. Ellos no menospreciaron las bondades del Señor, sino que gozaron de la gracia del Señor a pesar de ¿qué? De que ellos seguían con lepra. Pero disfrutemos, es vida, hay comida. ¿Saben qué aprendemos de esto? Que las bendiciones de Dios se dejan ver constantemente, pero somos nosotros los que no la vemos. ¿Aprendemos a disfrutar las bendiciones de Dios en medio de la adversidad? Hay personas que no disfrutan de las bendiciones de Dios porque están demasiado focalizadas en sus problemas y no descubren las bendiciones que tienen a su alrededor. Hay personas que no viven la vida. Hay personas que no son agradecidas porque están molestas con lo que la vida les ha robado y pelean con la vida, pelean con el gobierno, pelean con los políticos, pelean con los vecinos, pelean con su propia familia. Hay personas que se frustran tanto en su vida que no tienen, que no disfrutan lo que tienen. ¿Qué tienes ahora en tus manos? Un cristiano sano es aquel que ha aprendido a disfrutar la vida a pesar de. Por eso la Biblia nos dice que cuando vengan los tiempos buenos hay que disfrutarlos. Lección número 6, versículo 9 y 10. Luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Entonces fueron y dieron voces a los porteros de la ciudad y les informaron diciendo, fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni la voz de nadie, sino solo caballos y asnos atados y las tiendas estaban intactas. Lección número 6. Aprende a ser un puente de bendición para otras personas. Dice la Biblia que los leprosos no fueron egoístas con lo que ellos habían descubierto. Y uno viviendo una vida enfermo y en situación difícil, y un pueblo que lo ha rechazado por días, por meses, por años, que le ha negado la comida y que ha tenido uno que vivir de la limosna y la misericordia de ellos. Cuando encuentro algo, pues lo más normal sería, no, pues allá ellos. No, ellos a pesar de eso, ellos no fueron egoístas con lo que habían descubierto. Hubo un descubrimiento en ellos que tenían que compartirlo.
Y ellos llegan a la conclusión y dicen, no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que nosotros somos culpables. Entremos ahora mismo. Si la gente se está muriendo de hambre, ya que tenemos que decirle dónde encontrar alimento. Por eso alguien ha dicho que evangelizar es un expordiosero enseñándole a un pordiosero dónde encontrar pan. Es urgente, no se puede quedar callado, porque si nos callamos en llevar el mensaje de esperanza donde hay comida, Jesús es el pan de vida. Entonces no hay que quedarnos callados. Si esperamos hasta la mañana, nos van a maldecir, somos culpables. Ahora sí que vamos al palacio y demos aviso. No hay que ser mezquinos si queremos afrontar las épocas difíciles. Aún en medio de lo poco que tenemos y los descubrimientos que tengamos en el Señor, hay que compartir con otros esa bendición. Hay que dar en vez de guardar. Dad y se os dará. Cuando uno da, libera la bendición para recibir. Cuando usted suelta su mano y la abre para recibir, para dar y para recibir. Dios quiere que usted sea un canal de bendición, no una bodega. Aprenda a compartir en estos tiempos difíciles. ¿Qué habría pasado si estos leprosos se hubiesen quedado en silencio comiendo solos? De seguro los habitantes de Samaria habrían muerto de hambre, pero ellos decidieron ser un puente de bendición. Y he aquí lo que queremos hoy y lo que aprendemos hoy de estos hombres, ser puentes de bendición. Nosotros que conocemos la palabra de Dios tenemos que ser puente de bendición. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Permitir que las bendiciones que hemos recibido nosotros también lleguen a otras personas. Así que aprendamos a compartir una idea, una conexión, una recomendación, una oración. Aprendamos a hacer un aporte financiero, a darle algo a alguien, una palabra de ánimo, una invitación, un consejo. Comparte tu compañía, tu tiempo, tu habilidad, lo que sabes hacer. Compártelo. En otras palabras, procura que a los demás les vaya bien. Y si lo haces así, también te irá bien a ti. Eso es ser un puente de bendición. Concluyamos. 4 hombres leprosos entre la espada y la pared nos han dado tremendas lecciones de vida. ¿Quién se iba a imaginar que las acciones de estos 4 hombres marginados, rechazados por dioseros, enfermos y en crisis, de en medio de tanta crisis y de tanto sufrimiento, salgan lecciones de vida? Eso es lo importante de la palabra de Dios. Y estas lecciones hoy las vamos a poner en acción para enfrentar estos tiempos difíciles. Así que por favor, cierre sus ojos porque vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, yo quiero apropiarme de estas lecciones, de estos 4 hombres, para hacerle frente a estos tiempos de crisis. Oremos. Señor, hoy aprendo a través de tu palabra que tú eres maravilloso y me enseñas que entre la espada y la pared, cuando estoy en medio de la crisis más dura y más difícil, y cuando he tenido que llorar la crisis, la pérdida, la quiebra, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, allí estás tú para mostrar tu gloria en los momentos difíciles y de la manera que menos yo espero. Por eso hoy, Señor, decido darle sentido a la crisis que estoy viviendo. Tiene un propósito. Y el propósito tuyo es que yo descubra a través de estas crisis quién eres tú. Señor,
Hoy empiezo a elaborar estrategias para salir de la crisis y voy a salir adelante en tu nombre. Y lo cierto es que hoy no me voy a quedar aquí parado, voy a actuar en el nombre de Jesús. Y voy a comenzar a entender que tú actúas de maneras misteriosas. Ahora, Señor, estoy dispuesto a disfrutar las bendiciones a pesar de. Ellos no fueron sanados de la lepra, pero vieron la gloria de Dios, el alimento, la ropa, y sirvieron para una época y para un instante y para salvar a su país. Señor, gracias porque tú me enseñas a disfrutar las bendiciones a pesar de muchas cosas. Y hoy decido, Señor, en ser un puente de bendición para otros. No me callaré, voy a hablar tu palabra, voy a llevarle las buenas nuevas. Voy a dejar todo rencor, toda rencilla, toda venganza, y voy a ir a otros a compartirles para que vivan ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, lecciones que aprendemos de la palabra de Dios para salir de la crisis, quiero invitarle a que se conecte con los caminos del Señor. La Iglesia Plenitud está dispuesta a ayudarle. Puedes escribirnos y vamos a guiarle cómo conectarse con la bendición del Señor. Todo esto tiene sentido, tiene propósito. Sí, en los días que vimos, la cosa estaba muy dura, pero ahora estamos también viviendo nuestra propia crisis. Es tan así que solamente los Estados Unidos, hoy la estadística es que hay más muertos hoy en los Estados Unidos que los que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Esto es tremendo. Pero todo esto nos va a enseñar a cómo utilizar la palabra de Dios para salir con las lecciones que aprendemos en la palabra de Dios de un Dios sobrenatural que quiere bendecirnos. Muchas bendiciones para todos.